titulado La resurrección de Lázaro, basado en San Juan. Vaya conmigo a San Juan 11. Voy a darle lectura a partir del versículo 1, por favor, si es tan amable. Vuelvo a repetir, este es el tema número 30, para los que le llevan, para los que llevan notas, ¿verdad? Y este tema le titulé, basado en San Juan 11, La resurrección de Lázaro, parte 1, por favor. Me miré en la obligación de dividirlo porque, bueno, es un tema bastante vasto, hermanos, muy, muy interesante, y no me alcanzó a mí para, o mejor dicho, decidí no hacerlo, ¿no? Porque es bastantito lo que el Señor nos quiere enseñar en base a esta maravilla que el Señor hizo. Y este es el tema número 30, entendiendo que es la parte número 1, y si Dios nos da la gracia y nos permite llegar para el próximo domingo, voy a seguir con la parte número 2. Ponga su mirada ahí, por favor, y no solamente abra su Biblia. ¿Qué tiene que abrir, mi amado? Su corazoncito, para que el Señor plante ahí la semilla y usted y yo demos al 30, al 60 y al 100 por cada semillita que el Señor plante. Dice la Biblia lo siguiente: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Si todos me van siguiendo con San Juan 11, 1. Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahí en 2 versículos, creo más adelante usted lo puede ver. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, lógicamente Jesús, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Vamos a quedarnos más hasta ahí, mis amados, porque, bueno, creo que podemos leer casi 40 versículos, ¿no?, para entender todo lo que vamos a entender hasta la próxima semana. Hoy quiero que entendamos una parte, y nos vamos a quedar hasta en donde dijo Cristo Jesús que ya tenía 4 días que Lázaro estaba en la tumba, en el sepulcro. Allí en el versículo 1 se habla de una región llamada Betania. ¿Qué era Betania, Marco? Bueno, Betania, su significado casa de dátiles o casa de higos, debido a la abundancia de estas frutas, ¿verdad?, en esa región, así se le consideraba. Y también era considerada como una aldea donde vivía una familia muy, pero muy amada, una familia muy especial para Cristo Jesús, así como usted, mi amado. ¿Cuántos saben que usted es muy especial para Jesús? ¿Sabía eso? Bueno, se lo repito de parte del Señor. Esta familia era muy, pero muy especial para nuestro Señor, mis amados. Y eran seguidores del Maestro, por cierto. Esta población estaba situada, según verdad los entendidos, a 3 kilómetros. Ahorita lo vamos a leer, yo creo, para la próxima, pero ahí está en el versículo
18. Los estadios, no me quiero adelantar, pero bueno, los estadios son 180 metros, ¿verdad? Según las medidas que sacaban los romanos. Y bueno, usted puede multiplicar, ¿no? Si eran 10 estadios, no me quiero adelantar, ahí le dejo el dato a los matemáticos, de aquí yo les explico mejor. Y esta población, según, ¿verdad? Los entendidos, estaba más o menos a esa distancia, 3 kilómetros de Jerusalén. Y hoy algunos comentan que esa ciudad pues ya es conocida más por las ruinas. Ciertamente que hay por ahí, ¿verdad? En ese sitio hay olivos todavía, se conoce que todavía hay un tipo huerto, no hay higos, hay granadas, también hay olivos. Pero lo que voy a resaltar que fue un lugar en donde al Señor le plació hacer un tremendo milagro, mis amados. Nada más ni nada menos que vencer a la misma muerte, imagínense. Y en el versículo 2, si usted me pone atención por ahí, dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, ¿está conmigo ahí? Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Acuérdense bien que la Biblia muchas veces no siempre narra todos y cada uno de los eventos, ¿verdad? O de las cosas que suceden. A veces no lanza suficientes datos para definir qué es lo que este hombre padecía. No dice, ¿verdad? Lo interesante y lo que vamos a resaltar es que este hombre estaba enfermo, hermanos, ¿no? Hay muchos otros que hemos explicado, hemos compartido, en los que claramente dice, ¿verdad? A grandes rasgos, qué es lo que estaba sufriendo. Lázaro, no se sabe cuál era la enfermedad, ¿no? Según el griego dice que Lázaro estaba debilitado. Lázaro estaba, pues bueno, pero muy decaído, pero no menciona qué tipo de enfermedad lo atacó al grado de morir, mis amados, imagínense. Bueno, la frase que mencionó ahí su hermana, si usted me pone la atención, por favor, en el versículo 3 dice, Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Miren, ¿cuántas personas siendo creyentes, porque, bueno, Marta, María y Lázaro eran cristianos genuinos, mis amados, eran seguidores de Cristo Jesús, que en ellos había una completa y una genuina entrega al Señor, mis amados. Pero ¿cuántos consideran que en usted y yo, como hijos genuinos cristianos, también tenemos luchas en creer? Hasta en este caso, ¿verdad? El Señor nos lo recalca vez tras vez, pero ¿cuántos batallan todavía con eso? Ellos estaban batallando, mis amados. Estas personas dijeron, Señor, el que amas está enfermo. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido que cuando hemos experimentado la angustia, el dolor, la desesperación, el desconsuelo, ustedes saben, mis amados, que todo eso en base a una enfermedad viene? ¿Cuántos han enfermado? Si o no viene todo lo que le acabo de mencionar, mis amados, viene mucho dolor, angustia, la gente se desespera, la gente incluso muchas veces pierde el control de sí mismo, a veces ya no se quieren ni congregar, o sea, vienen muchas cosas en nuestros corazones, ¿estamos de acuerdo con eso? Bueno, ellos tampoco estaban impunes, hermanos. Pero la frase que voy a subrayar es, el que está enfermo, al que amas, dice la palabra del Señor, aquel que amas está enfermo. Muchos cristianos han dejado de creer en Cristo Jesús cuando llega una enfermedad, mis amados. El Señor te ama. Yo no sé si te va a sanar o no. ¿Cuántos hemos clamado por un milagro, hermanos? Todos. Yo no te puedo asegurar como predicador si el Señor te va a sanar. Lo que yo sí te aseguro es que si tú amas al Señor, Él también te ama. ¿Cómo te atreves a asegurarlo, Marco? Es que lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahorita vamos a ir para allá. A lo que yo voy, mis amados, es que muchísimas veces la enfermedad nos engaña al grado de alejarnos
de la búsqueda continua del rostro del Señor. Yo conocí una vez un pastor, y este pastor, ¿verdad?, experimentó una enfermedad media extraña, ¿no? Él empezó a perder muchísimo peso, era bastantito voluminoso, ¿no? De repente se vino, ¿verdad?, la enfermedad, lo comenzó a atacar, y para no ser largo el asunto, él me dijo: Marco, incluso es difícil buscar al Señor con lo que yo estoy pasando. Él mismo lo reconoció, mis hermanos. Era un hombre que usted lo miraba y decía: pues este es un hombre de Dios, este es un hombre que sin duda es consagrado para el Señor. Le costaba, mis hermanos. Él me decía: es difícil buscar al Señor, Marco, es difícil orar, es difícil ir a sus pies. Pero, mis amados, lo que Cristo Jesús no quiere que se te olvide es que cualquiera que sea la enfermedad o el problema que estés pasando, Él te ama, mis hermanos. Él te ama. Y lo que debes de entender es que nada, absolutamente nada, nos debe de separar de Él, porque si una enfermedad de XN es capaz de separarnos de Cristo Jesús, entonces ¿qué esperamos de lo demás, mis amados? ¿Saben lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahí en Romanos 8:38? Entre muchas otras cosas, no voy a citar todo, usted es un teólogo, sabe más Biblia que yo. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro, y eso es lo que usted tiene que subrayar, mi amado, lo que subraya Pablo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, dice, y ninguna cosa creada, ni nada me separará del amor de Cristo. Pero vuelvo a subrayar, mis amados, hay mucha gente que no está segura. Hay mucha gente que lee la Biblia y bueno, entiende ciertas partes de la Biblia, pero no están seguros. No están seguros si los puede separar el Señor o no. Bueno, San Pablo, con toda convicción genuina, dijo: estoy seguro que ni la muerte, miren, agarró lo más difícil. Porque muchos dicen por ahí, ¿no? Todo tiene solución, dice por ahí un dicho secular, menos la muerte. Se equivocaron, mis amados. La misma muerte tiene solución en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Fíjense qué bendición, ¿no? Tenemos que tener las convicciones firmes, mis amados. Eso lo dijo San Pablo. Yo aprendo mucho de la vida de San Pablo, sin duda. Nada nos separará del amor de Dios, al menos que hagamos usted y yo lo que hizo el diablo, ¿no? ¿Sí o no? Y muchos de sus ángeles, una cuarta parte, ¿no? Ellos decidieron abandonar ese lugar privilegiado. Dios no lo sacó de ahí porque Él quiso, porque es un Dios malo. No. Dios es el juez justo, mi hermano. ¿Ah? ¿Sí o no? Él simplemente litigó la ley divina. No quieren estar aquí, dice San Judas, los encerró en lugares tenebrosos. ¿Sí o no? Bueno, usted y yo, como cristianos genuinos, debemos estar bien seguros que nada nos va a separar y que el Señor nos ama. ¿Cuántos estamos de acuerdo con ello? De otra manera, mis amados, pues, ¿qué caso tendría el cristianismo? Les hago una pregunta, ¿no? Miren, no dejemos, escuchen bien, mis amados, no dejemos que la situación nos controle. San Pablo le dijo a los efesios que no se dejen que los controlara el vino. Se los voy a parafrasear, ¿no? No se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. La palabra disolución, según el griego, es: vas a hacer tontería y media, pues vas a hacer y vas a deshacer. Dice: no dejes que te controle el mosto, el vino, más bien deja que te controle el Espíritu de Dios. ¿Cuántos están dejando ser controlados por el Espíritu de Dios, mis amigos? Tremenda vida, ¿no? ¿O no? ¿Verdad que sí? Ahora, en base a que Cristo Jesús nos ama, porque Lázaro estaba enfermo, hermanos. El que amas está enfermo. Ellos no dijeron: el que amas está totalmente abandonado, alejado de ti. Ellos dijeron: al que amas. Miren, Proverbios 8, versículo 17 lo asegura, dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Él nos ama, mis amados. Jesús se plació a saber que lo mandaron a buscar cuando vieron una situación dificilísima. ¿Cuánto buscan al Señor cuando tienen una situación difícil, hermanos? Miren, no se asuste cuando hay algo así medio difícil de enfrentar.
en sus vidas, ¿eh? No se asuste, hermano, más bien glorifique al Señor. ¿Sabe por qué? Miren, hay muchísimos cristianos que por muchas razones ya se alejaron del Señor, pero como el Señor te ama, Él te va a traer con cuerdas de amor. Si te va a traer con cuerdas de amor, si le obedeces, y si no, te va a traer con la vara, ¿de qué? De la corrección, porque a todo hijo disciplina, mis amados. Yo no sé si usted sea por ahí un padre que le da aplausos a su hijo cuando no hace lo correcto. Yo no creo que sea ese tipo de padre, y si no, necesita venir a ser discipulado, mi amado. Va muy mal, bastantito mal. Ellos ignoraban lo que Jesús tenía planeado en hacer, lo que muchas veces usted y yo ignoramos. ¿A quién llamamos usted y yo, por cierto, cuando tenemos una necesidad grande? ¿A quién llamamos? ¿Al 911? ¿Llamamos al vecino? ¿O a tu tío allá en México? ¿O al compadre que ni cristiano es? ¿A quién llamas? Miren, ahí en el norte de Minneapolis, ¿verdad? Un lugar en el cual yo he trabajado muchos años. Ahí me llamó la atención una señal que ponen ahí en los jardines. Y en esta señal dice lo siguiente. Les voy a hablar en el idioma de mi pueblo, ¿no? Para que entiendan. Les dicen: we watch, we call, and we report. Traducción por ahí para los que no saben el español el inglés de mi pueblo. Pero hubo un cristiano que no puso we watch, we call, and we report. Hubo un cristiano que puso we pray, y eso se lo agregó él. Y le dije: gloria al Señor que también aquí en el norte de Minneapolis hay cristianos, porque a muchos cristianos se nos olvida hacer lo correcto. ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido una emergencia? ¿Verdad que hacemos lo que hacemos una cosa bien, pero como cristianos hacemos algo mal? Porque no ponemos como provisión y por confianza al que reina por todos los siglos. ¿Sí o no? Jamás debemos de pensar que la adversidad que experimentamos está fuera de la omnisciencia de Dios. Jamás se te olvide, mi amado. Nada pasa desapercibido. Cristo Jesús sabe absolutamente todo. En el Salmo 50, versículo 15, dice la Escritura: e invócame en el día de la angustia. ¿Cuándo, mi amado? En el día de la angustia. ¿Qué significa invocar, Marco? Invocar significa pedir ayuda, acudir por socorro cuando estás en una grande necesidad, especialmente a una autoridad. Ese es Dios, mis hermanos. Ese es Dios. Jamás debemos de pensar que al Señor se le olvidó mi necesidad. Usted y yo tenemos que pedir auxilio, porque eso es la palabra invocar, para ser protegidos. Dice la Biblia ahí en el versículo 4, vamos a seguir leyendo. Versículo 4, 11:4 de San Juan. Oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en el versículo 5, y amaba a Jesús a Marta, miren, no se les olvide, mis amados, amaba a Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó esto, lógicamente Jesús, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dices tú: ¿qué? ¿Qué? 2 días más, Señor? O sea, ¿te estás burlando de mí? Pues no, que tienes cuidado de mí. Miren, ¿cuántos saben, mis amados, que Jesús se entera de todo lo sucedido? Miren, Cristo Jesús sabe lo que sucedió, lo que sucede y lo que está por suceder, mis amados. Él no necesita prender la televisión como usted y yo para mirar las noticias y mirar qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Él no necesita ingresar a las redes sociales para investigar qué sucedió en China o en Rusia. Él no necesitó mirar el partido de la Copa del Mundo, la final de la Copa del Mundo, para saber quién era campeón. Él ya sabía que Francia iba a ser campeón. Y él sabe, si es que llegamos a otro mundial, él sabe, hermanos, que México le va a meter 5-0 a Francia. Él ya sabe, hermanos. Él ya sabe. Él no necesita ver programas como usted. Muchas veces usted y yo perdemos el tiempo así como en programas. Él no necesita mirar el gordo y la flaca, hermanos. Él conoce a todos los gordos y los flacos. Él no necesita ver eso para andar pidiendo información. Él sabe perfectamente la vida de todos, sin excepción.
En San Juan 2, versículo 25, dice la Biblia que él no tenía necesidad de nada, porque él sabía lo que había en el corazón de todos los hombres, amados, de todos absolutamente. Hermanos, saber que Dios nos conoce, ¿verdad?, en lo más profundo, a mí me bendice. Yo no sé a usted, a mí me bendice, mi amado. ¿Saben por qué? Porque es la única manera que el creyente puede crecer en santidad, sabiendo que alguien está bajo supervisión día y noche. Es la única, hermanos. Porque dígame usted, al ladrón que nadie lo ve, hasta aplausos anda dando solito, hermanos, nadie lo ve. Un ladrón agarra y su propósito del ladrón es que se esconda y nadie lo vea, ¿sí o no? Y para él, pues miren, para él es un logro, ¿no? Pero para usted y para mí es una bendición que Dios nos ve todos los días, hermanos. Él está mirando ahorita mi corazón. Él sabe si me preparé, Él sabe si estoy diciendo mentiras, Él sabe si los quiero engañar, Él sabe si los quiero llevar al voladero. Él sabe todo, hermanos. Y eso a mí me bendice. Él sabe si tienen delante de ustedes un lobo, ¿sí o no? A mí me bendice. Ahí del que tenga que esconder, ¿no? ¿Sí o no? En el Salmo 139, para el que no conozca la omnisciencia de Dios, se lo dejo de tarea. En el Salmo 139, 1, versículo 4, dice la palabra del Señor: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos, fíjense, todos, ¿cuántos? Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿A poco no los bendice eso, mis amados? ¿Verdad que sí? Miren, aquí vamos a obtener, vamos a sacar dos principios entre muchos que puedo lanzar, ¿no? Pero acuérdese bien, cuando usted tiene una situación difícil, acuérdese bien de esto, miren, jamás se atreva a buscarles solución a su problema sin antes permitir que los propósitos de Dios se realicen. Ese es el problema del cristiano. Porque yo busco con todo lo que, hasta con mis fuerzas humanas, yo quiero resolver lo que me está pasando. No se atreva a resolver su situación sin antes mirar resueltos los propósitos de Dios, hermanos. Por eso se quedó 2 días. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que le quieren ayudar al Señor. Él no necesita tu ayuda, hermano. Discúlpame que te lo diga. Ni la mía menos. ¿No? Al yo permitir darle mayor importancia a los planes de Dios, estos se realizan y finalmente usted y yo obtenemos soluciones, respuestas a la difícil situación. Se los dejo ahí para que ustedes lo experimenten. Así de sencillo, mis amados. Sin meter la mano vamos a salir beneficiados. Así de sencillo, ¿no? Ahora, ¿por qué lo aseguras, Marco? ¿Cuál es el principio que tú utilizas? Miren, los propósitos divinos, o en este caso mejor, sí, los propósitos divinos están muy por encima de tu situación y de la mía. Muy por encima, hermanos. Cuando empezamos a acomodar lo espiritual en lo espiritual y lo carnal en lo carnal, entendemos muy bien, mis amados. Por eso mucha gente se da golpes, ¿no? A veces empiezan a batallar, ¿no? Señor, pero es que mira, es que yo necesito esto, yo necesito aquello, y espérame, con calmita. Los propósitos divinos están muy por encima de tu situación, Marco. Yo lo entiendo, hermanos, aunque a veces me quiero morder las uñas y los dedos, ¿no? Gracias, mi Señor, ¿no? Yo entiendo que lo único que tengo que hacer, pues, es obedecer, ¿no, mis amados? El Señor Jesús, las hermanas, ¿verdad?, siendo creyentes, pensaron que la intervención de Jesús tenía que ser inmediata y que eso era lo ideal. Muchísimas veces ustedes nos ponemos: Señor, pero ya una buena vez. Hermanos, muchísimas veces creemos que la intervención del Maestro debe ser inmediata y al instante. Él dice: todavía no. Eso lo creían las hermanas, por eso dijeron: 2 días, Señor. Miren, Jesús responde en el tiempo exacto, mis amados. Él escoge la fecha, Él escoge el lugar.
Él escoge el escenario, Él escoge el año, Él escoge todo, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Mi trabajo es obedecerle y confiar en Él, que Él hará. Versículo 7, por favor, si es tan amable. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Escuchen bien, a ver si usted se identifica con esos versículos. Versículo 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Miren, los discípulos creían que era muy prematuro, muy temprano regresarse, porque eso de apedrear, mis amados, ahora sí que se entiende como tirar a matar, No llegan a pensar que lo querían dejar nomás ahí marcado con un chipote ahí. Las pedradas eran a matar. En otras palabras, te estaban diciendo: mira, ¿qué no te acuerdas que te corretearon, te trataron de matar y vas otra vez de regreso? ¿Cuántas personas muchísimas veces en nuestra triste humanidad e insuficiente, insuficiencia humana, buscamos aconsejar a Jesús? Estaban aconsejando a Jesús: Señor, ¿qué vas a ir a hacer? O sea, ¿no te fue suficiente que te sacaran a pedradas? A veces usted y yo nos atrevemos a aconsejar a Jesús, hermanos. ¿Será usted mejor consejero que Cristo Jesús? Si sabían que Isaías 9, versículo 6, cuando estaban profetizando, cuando el profeta profetizaba en base a Cristo Jesús, uno de sus atributos que no se nos debe olvidar es precisamente que Él es consejero, hermanos. Dios fuerte, Padre eterno, Él es consejero por excelencia. El día que usted quiera un consejo, vaya primeramente, pedíselo a Dios, y después aquí está dispuesto un siervo también. Pero vaya primero con el consejero de consejeros, hermanos. Porque Él le va a decir: ve con mi siervo. Él le va a mandar con un siervo de Dios, hermanos. Él es el consejero, y muchísimas veces usted y yo tomamos el lugar de Él. Por eso muchas veces fallamos. Miren, los discípulos amaban a Jesús, estaban discipulados por Jesús, preparados por Jesús. Ellos experimentaron de todo con Cristo Jesús, pero al momento de mirar la batalla, mi amado, a todos se nos olvida sacar la espada. ¿Sí o no? Pues sacamos la espada, la humana. ¿Cuántos de nosotros aconsejamos a Jesús, por cierto? Miren, yo les aseguro que Él no nos llamó a aconsejarle. Él no nos llamó a aconsejarle. Él nos llamó a obedecerle. ¿Qué quiso dar a entender Cristo Jesús, el consejero divino, mis amados, a sus discípulos, con esta respuesta de que el que anda de día no tropieza? ¿Qué le quiso dar a entender? Miren, el que anda de día es una alusión a obedecer a Dios. Y cuando le dijo: ¿acaso no tiene 12 horas el día? Hermanos, escuchen muy bien, para todos los que creen que tienen un llamado de parte de Dios, para todos los hijos de Dios, escúchenme bien lo que voy a decir. Nada, absolutamente nada, va a frustrar la labor que Dios te dio para que se cumpla. Satanás quiso utilizar a algunas personas, incluso el mismo Satanás quiso frustrar los planes de Dios. Lucas 4, Mateo 4. Él los quiso frustrar. Yo les hago una pregunta: ¿lo logró? No lo logró, mis amados. El mismo Judas Iscariotes, tomando parte en el apostolado, él se atrevió también a frustrar los planes del Señor. Les hago una pregunta: ¿los frustró? ¿Los puede frustrar, hermanos? Por supuesto que no los puede frustrar. Pero muchas veces creemos que mi consejo es mejor que el del Señor, ¿no? ¿Verdad que sí? Aconsejar a Cristo Jesús para cambiar su voluntad, ¿usted cree que lo va a lograr? Si la voluntad de Dios es infalible, es incambiable. En Mateo 16, versículo 23, Mateo 16,
Versículo 23 dice la escritura: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Sí saben que Satanás significa el adversario, ¿verdad que sí? Quítate delante de mí, me eres adverso, eres mi enemigo, me eres tropiezo, le dijo. Me eres tropiezo. Cristo Jesús dijo que los que andan de día no tropiezan, hermanos. ¿Saben por qué? Porque su corazón está dispuesto a obedecer a Dios. No se preocupe por los tropiezos, ¿no? El peligro, mis amados, es andar de noche. Cristo Jesús lo dijo ahí bien claro, ¿no? Pero el que anda de noche, en el versículo 10, tropieza. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. O sea, no tienes ni la mínima intención de obedecer a Dios, ¿no? ¿Cuántos han tropezado, por cierto, en obedecer a Dios? ¿Habrá personas aquí? Sigo leyendo. San Juan 11, por favor. ¿Estamos ahí? San Juan 11, versículo 11 dice lo siguiente: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos: si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Miren, mis amados, yo no sé cuántos no sepan escuchar la voz de Dios, porque como hijo debemos de entender, debemos ser dirigidos por Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, y ¿qué hacen, mis amados? Me siguen. Todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí o no, mis amados? Miren, cuando yo considero que como que se me está nublando el panorama espiritual, como que mi vista espiritual se me nubla, ¿saben lo que, y qué bueno que se me nubla, ¿no? Porque a veces cae en un orgullo terrible. ¿Saben lo que yo hago, hermanos? Voy y me humillo delante de Dios. Señor, ¿me puedes aclarar, por favor, esto? Yo no sé si usted lo hace. Estas personas necesitaban que se les aclarara su vista espiritual, hermanos. ¿Saben qué hace Cristo Jesús cuando usted y yo tomamos esa condición humilde? ¿Saben qué hace, hermanos? Nos habla claramente. Ellos no entendían. Usted y yo lo estamos leyendo. Ahí en el versículo 14 les dijo: entonces Jesús les dijo ¿estamos ahí? Claramente. San Pablo le dijo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 4, versículo 1, le dijo: el Espíritu dice claramente que en los postreros días, usted ya sabe el versículo. Lo que yo voy a subrayar es que el Espíritu de Dios habla claro, hermanos. Si lo busca claramente usted, eso yo no sé, eso es trabajo de usted. ¿Cuántos se acuerdan de un siervo llamado Moisés, el siervo más manso que había en aquella época? Ahí en Números versículo 8, ¿sí se acuerdan? El Señor le dijo algo bien claro a sus otros hermanos. Les dijo: cuando haya profeta aquí en medio de Israel, yo le hablaré por visiones, porque así le plació a Dios, hermanos. El Señor se placía y le traía visiones. Y el profeta, pues teniendo la comunión con Dios: Señor, pues dame la revelación. El profeta recibía la revelación y se la entregaba a su pueblo. Y cuando empezó la envidia en contra del siervo Moisés, de parte de su propia familia, le dijo: miren, cuando yo hable con Moisés, cara a cara hablaré con él. Y voy a subrayar la palabra: y claramente, ahí en Números 12:8, y claramente, no por medio de figuras, porque a los profetas sí les daba por ahí unas figuras. A Moisés le dijo: se los voy a decir, con este hombre voy a hablar, como quien dice, ¿verdad? Abiertamente, nada nos va a estorbar. Miren, Dios honró la obediencia de Moisés debido a que este hombre fue fiel en toda su casa. ¿Cuántos son fieles, por cierto? ¿Habrá hombres fieles aquí?
Acuérdense bien que las personas que no somos fieles tendemos a perder la vista espiritual, hermanos. La infidelidad no te la va a pasar ni tu esposa, ni tu esposo, hermanos. ¿Crees que Dios te la va a perdonar? ¿Sí o no? ¿Usted qué cree? ¿A cuánto nos ha dicho? Escuchen bien lo que voy a decir, mis amigos. ¿A cuánto nos ha dicho el Señor claramente lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer? ¿A cuánto nos ha dicho? Solamente les pongo esto para que ustedes reflexionen. ¿A cuánto nos ha dicho que dejemos de intentar cambiar a nuestro cónyuge? ¿A cuánto nos ha dicho? Y hay gente que sigue intentando. Ya te lo dijo claramente y repetidas veces. ¿A cuánto nos ha dicho el Señor claramente que dejemos esas malas actitudes? Claramente te lo ha dicho. Yo no sé qué estés haciendo. ¿A cuánto nos ha dicho el Señor claramente responsabilízate en tu hogar? Nos lo ha hecho bien claro, hermanos. ¿A cuánto nos ha dicho trata bien a tus hijos? Si eres cristiano te lo ha dicho claramente. ¿A cuánto nos ha dicho claramente aléjate de esas amistades? Escoge tus amistades. Fíjate con quién te estás enredando. Te lo está diciendo claramente. Y es la voz de Dios, mi hermano. Yo no sé si te lo crea. ¿Sí se acuerdan cuando la esposa de Poncio Pilato tuvo una revelación de Dios en un sueño? Y le dijo, cuando lo iban a crucificar al Señor, le dijo, la esposa le dice a Pilato, no tengas nada que ver con este justo. ¿Y se acuerdan? Claramente le fue revelado, hermanos. Yo no sé si usted sea cristiano y no le esté hablando claramente el Señor. El Señor nos ha dicho bien clarísimamente, hermanos, lo que no debemos de hacer y lo que sí debemos de hacer. ¿Saben cuál es el problema del cristiano? Que cuando queremos hacer lo que se nos da nuestra gana, hacemos un lado de Dios y le empezamos a buscar por ahí brechas. Queremos hacer caminos, empezamos a carvar por nuestra cuenta. Y Dios de muchas maneras te lo está diciendo, aléjate, aléjate, o acércate, ¿no? Si es algo, en este caso, beneficioso. En la traducción lenguaje actual, el mismo versículo 15 que estamos leyendo ahí en San Juan 11, escuchen bien cuando dice la Reina Valera, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Voy a subrayar la frase esa, hermanos, para que creáis, mas vamos a Él. Escuchen bien lo que dice la traducción lenguaje actual, el mismo versículo, escuchen. Y me alegro de no haber estado allí, en las palabras de Jesús, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde está Él. La enseñanza es para usted y para mí, hermano. La enseñanza primeramente es para el discípulo. ¿Qué es un discípulo, Marco? Alguien que aprende del maestro. ¿Cuántos están aprendiendo de Jesús, por cierto? Usted es discípulo, la enseñanza es para usted. A veces creemos, ¿no?, que el poder sobrenatural es para que se convierta allá el que no conoce a Dios. Bueno, a veces sí, pero repetitivamente es para que yo vuelva a creer, porque hay mucha gente que ha dejado de creer en Jesús, hermanos. Muchísima gente que ha dejado de creer en Jesús. Te le acercas amablemente, lo ministras, le compartes Biblia, le compartes principios bíblicos. Yo no sé qué suceda, ¿verdad que no? Esta oportunidad de confiar en Jesús, mis amados, según lo que leemos, era para que sus discípulos cimentaran en sus verdades. Miren, muchas personas dicen yo sí creo, pero lastimosamente la fe es idéntica a la que tenían los demonios de los que Santiago habló ahí en Santiago. ¿Sí o no? ¿Sí saben que en el cristianismo también hay fe de ese tipo? ¿Verdad que sí? ¿Qué tipo de cristianismo es esa, Marco? Esa es una fe superficial. Porque los demonios creen en algo que es cierto, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Pero ¿hacen la voluntad de Dios? Imposible, hermanos. Hay una fe superficial, hay una fe engañosa, hay una fe vana, hermanos, hay una fe que no produce frutos. Espero que no sea la de usted, ¿no? Sin embargo, el Maestro nos vuelve a brindar una oportunidad
de que volvamos a confiar en Él. Él les dijo, mira, me alegro, porque yo no estuve en el momento que me necesitaban, que Lázaro estaba, en este caso, en agonía. Me alegro porque yo no estuve ahí, porque necesito trabajar en sus corazones. Yo necesito, hermanos, de mi Señor, definitivamente. Dice la Biblia ahí en el versículo, bueno, ¿están ahí en el versículo 14? Voy a volverlo a leer, mis amados. Entonces les dijo Jesús claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. En el versículo 16, ¿está usted conmigo? Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, a sus compañeros, vamos también nosotros para que muramos con él. Miren, él fue el que le dijo, Señor, nos van a apedrear, nos van a matar. Y según él ya estaba listo, pues ya que, Señor, pues vamos de una vez que nos sepulten en piedras a todos, pues ya que. Se puso bien espiritual, fíjense. La palabra Dídimo significa gemelo, se los dejo de tarea en el griego Bain. Tomás, ¿verdad? Le llamaban el gemelo. Vamos pues ya que nos queda, ¿no? Ahora, en el versículo 17 dice la palabra del Señor, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba, ¿dónde, mis amados? Estaba en el sepulcro. Miren, hay muchísimas personas que por muchas razones, yo no sé por cuál, ¿verdad? Porque las situaciones son muchas. Hay muchos cristianos que son cristianos, ¿verdad? Miren, su vida, mis amados, está sepultada, está enterrada. Su vida está totalmente ignorada por muchos. O sea, se abandonaron. Muchos cristianos ya llevan 4 años, hermanos, sepultados por allá. Otros llevan a lo mejor 4 meses, otros 4 horas, hace rato, yo no sé. 4 minutos, yo no sé, hermanos. Ha venido gente que te rodea a decirte que llames a Jesús, porque eso fue lo que hicieron las hermanas de Lázaro. Ellos llamaron a Jesús. Había algo en sus corazones que como que creían, ¿no? Que, bueno, Señor, pues me fallaste ahora sí. Pero hicieron algo correcto. Lo que debemos hacer usted y yo, llamar a Jesús, hermanos. Pero hay muchas personas que sus vidas, ¿verdad? Les vuelvo a reiterar, está sepultada, hermanos, ¿verdad? Incluso la vida o el testimonio de muchas personas ya huele, hermanos. Si saben que la palabra de Dios dice que nuestras vidas es un olor grato, un olor fragante que percibe Dios. ¿Sabían eso? Mi vida en santidad es un olor bastantísimo agradable para Dios. Eso me asegura que una vida impía, una vida sucia, una vida contaminada, huele y huele feo, hermanos. Y puede oler peor que un muerto de 4 días. Yo no sé cuántos han olido un muerto. ¿Alguien ha olido un animal muerto? Yo, ¿verdad? Pues era campesino. Y bueno, de cuando en cuando encontrábamos por ahí vacas en descomposición, encontrábamos perros, encontrábamos de todo, hermanos. Hubieran percibido el terrible olor, hermanos. No había persona que no aguantara, hermanos. Todos pasábamos ahí, tapamos la nariz. A veces pasábamos corriendo, ¿no? Porque era insoportable el dolor, hermanos. ¿Usted cree que el Señor perciba ese olor pestilente tan feo ahí en el trono de su gracia, hermano? ¿Usted qué cree? Hay personas que tienen ese olor engañoso, y déjenme les digo que lo pestilente aleja, lo pestilente no te acerca a Dios, te aleja, hermanos. Señor Jesús, ¿qué vas a hacer? Pues si tiene ya 4 días y hiede. En el versículo 39 se los dejo ahí, ¿no? Para que lean la historia de que ya la vamos a completar. Ya hiede, Señor, ¿qué puedes hacer? Hermanos, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Porque muchísimas veces el enemigo viene
las personas, ¿verdad? En este caso un predicador, un profeta, agarra y te siembra la semilla. Pero ¿cuántos saben que muchas personas, como lo enseña la Biblia, vienen las tribulaciones, muchos se alejan, hermanos? Vienen las pruebas de este mundo, muchos se alejan. Muchos sí reciben la palabra del Señor gozosos, dice la parábola, ¿verdad que sí? Pero cuando viene el enemigo, ¿qué hace el enemigo? El enemigo no te perdona, hermanos. ¿Qué hace Satanás? Te quita la semilla y la semilla se hace infructuosa y te hace cachitos. San Pedro lo dijo, que era como un león rugiente, como un león, la palabra rugiente es un león, la palabra bravo queda corto, pues, ¿no? Para que me entiendan. Es un león que anda, ahora sí que, con ganas de despedazar. ¿Se acuerdan cuando echaron a los cristianos en los coliseos romanos? Bueno, según las crónicas dicen que los leones eran apartados y no comían nada, hermanos. Los dejaban días sin comer para que cuando lanzaran a los cristianos los hicieran pedazos, hermanos. Imagínense, un león de por sí su naturaleza es devorar, es comerse a la persona o al animal que se encuentre. Ahora imagínense un león en ayunas. ¿Llegó aquí un león en ayunas, por cierto? No hay, ¿verdad? ¿No? O todos ayunan, hermanos. Hay cristianos aquí, ¿verdad que sí? Si llegó un león en ayunas, espero que esté comiendo. Espero que esté comiendo. Porque para ustedes es el platillo. Y para mí también, ¿no? Hay un olor engañoso, hermanos. No nos dejemos vender ese tipo de cuentos. Porque Satanás está logrando que muchísimos corazones se alejen cada día de él, hermanos. Santiago 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios, porque yo tengo la necesidad, hermanos. Yo no sé si usted se acerque a Dios por necesidad. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El cristiano tiene una necesidad, hermanos. No la deje ir todo el tiempo. Ahora, dice la palabra del Señor ahí, ¿verdad? En el 17, que vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. No me voy a adelantar, pero sí quiero explicar algo, ¿no? En Apocalipsis 20, versículo 6, si usted quiere ir conmigo, incluso si gusta ponerse de pie. Apocalipsis 20, en el versículo 6, vamos a leer una porción, ¿verdad? Porque les digo, esta predicación no la podía dar en una hora con tanto que tiene, hermanos. Hay mucho que le podemos extraer. Apocalipsis 20, en el versículo 16. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 20, versículo 6, perdón. ¿Estamos ahí? Bienaventurado y santo. ¿Estamos todos ahí? Quiero que me siga, por favor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Voy a subrayar la frase que dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Hay personas que aún no creen que después de esta muerte, o mejor dicho, después de la muerte física, porque hay una parte en los Salmos que dice que todos vamos a experimentar una muerte, el abandono. La muerte de Lázaro, hermanos, fue la separación del espíritu que es de Dios. Para los que no saben bien, pongan mucha atención. El espíritu es el que sostiene este cuerpo, Cuando usted mira a alguien ya tendido en el piso, ya sin respiración, esta persona, bueno, al menos que esté inconsciente, ¿no? Porque
también hay inconsciencia. Pero cuando está declarado muerto, que el corazón dejó de latir, el espíritu abandonó el cuerpo. El espíritu de Lázaro ya había salido de su mismo cuerpo, porque es la única manera que el cuerpo empiece a descomponerse, pues en un entero. Y olía feo, hermanos. El espíritu de Lázaro sin duda estaba en un lugar seguro. ¿Usted cree que si se va sin Cristo hoy está bien seguro que suceda lo mismo que le sucedió a Lázaro? Porque el Señor Jesús lo menciona, incluso le llamó: nuestro amigo Lázaro duerme. Cristo Jesús seguía teniendo una amistad con alguien que ya había abandonado el cuerpo. Muchos no lo creen, hermanos. Si este cuerpo perece hoy, yo sé que mi espíritu está con Dios, hermanos. ¿Qué cree usted? ¿Está seguro de eso? Y si no, yo lo quiero animar, porque de aquí a 8 días, ¿verdad?, que vamos a tener el desenlace de esta predicación, pues vamos a entender un poquitito más. Pero lo que yo quiero subrayar y quiero que reflexione es que la segunda muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre todo lo que está en Cristo, y que también debemos de tener muchísimo cuidado, porque en los corazones de los creyentes genuinos también hay muchísima incredulidad, hermanos. Este grupo de gente que seguía a Jesús eran creyentes genuinos, y había una tremenda incredulidad. Él no sabía lo que iba a hacer, hermanos. Cristo Jesús quiere que entendamos lo que Él ha hecho, hermanos. La muerte no tiene poder, porque los que estamos en Cristo, mis amados, si lo entienden, tenemos vida eterna. Yo quiero hacer una oración antes de terminar. Si usted quiere levantar sus manos en todo lo alto, yo quiero orar por usted. Si usted es una persona de las que ha enterrado su vida, si usted considera que su vida lleva 4 años, así como este cuerpo que ya tenía bastantito tiempo, 4 días, el cuerpo ya olía. Pero el creyente tiene la plena convicción de que mi vida, aunque esté en el sepulcro, está guardada en Cristo Jesús, está escondida con Cristo Jesús, y tiene un aroma bastantísimo agradable. Señor, en nombre de Cristo Jesús, yo te quiero pedir, Padre Santo, que tú saques a estas personas, mi Dios, que tú les has hablado claramente. Tú les has hablado claramente repetidas veces, mi Dios. Muchas personas nos hemos alejado, mi Dios, porque el aroma ciertamente de un muerto no es agradable, mi Dios. Pero nosotros percibimos lo espiritual, mi Dios, y queremos acercarnos a ti para que tu palabra saque a esas personas de una vida abandonada, mi Dios. Levanta a tu pueblo, Señor glorioso, que tu pueblo vuelva a creer en ti, Señor. Que tu pueblo no se atreva a darte consejo, mi Dios, porque tú eres el máximo y único consejero, mi Dios. Que tu pueblo entienda que si hay peligro, de nada se deben de preocupar, porque tú tienes propósitos que tus hijos van a cumplir. Y aunque alguien esté planeando hacernos daño, si tus propósitos no se han cumplido, se van a cumplir, porque nada, absolutamente nada, se antepone ante ti, mi Señor. Tú eres Jehová de los ejércitos y nadie te ha ganado, ningún ejército te ha ganado, ni el ejército egipcio,
ejército babilónico, por más poderosos que eran. Nadie te ha ganado una batalla que va a los ejércitos, porque tú eres Dios, tú eres el Altísimo, tú gobiernas, mi Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que traigas esos corazones, mi Señor, esos corazones, Padre amado, de los cuales miraron la enfermedad y miraron perecer a alguien, Señor, y se alejaron de ti, mi Dios, creyendo que tú no ibas a cumplir propósitos. Hay propósitos, mi hermano. Si usted está en esa situación, créale al Señor, mi amado. Permita que los propósitos de Dios se realicen, hermanos. No huyan, tampoco deje de creer, tampoco le aconseje a Dios. Permita que el Señor cumpla sus propósitos, mis amados. Muchísimas gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado, por ministrar a tu iglesia, Señor. Creemos ciegamente en ti, Señor, con los ojos de la fe. Creemos en ti. Creemos que tú traerás a tu iglesia, mi Dios. Creemos que tú la vas a llamar desde lo más alejado, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra, te damos la alabanza, mi Dios. Y también te damos una ofrenda bien fuerte de aplauso. Aplausos bien fuerte, no para ti, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saluda al que está a su lado y dígale: Dios te bendiga. Gracias por venir, mis amados.